Comienzan las elecciones para el Parlamento Europeo. Del 6 al 9 de junio, 370 millones de personas de los 27 países de la Unión Europea elegirán a los eurodiputados de los siguientes 5 años. Aunque la participación es más baja que en las elecciones nacionales, pues por lo general participa entre el 45 y el 50% del padrón electoral. Este año la principal característica es la fuerza que está tomando la derecha y la extrema derecha en las políticas nacionales, un rasgo que podría incidir en cómo quede compuesto el Parlamento. Veamos más en el siguiente informe. A pocos días de las elecciones europeas, mitin final de campaña para Agrupación Nacional en Francia. Galvanizada por las encuestas que sitúan al partido de extrema derecha muy por delante respecto a sus competidores, su lideresa en la Asamblea Nacional pronunció un discurso que sonó a victoria. Hay algo telúrico en este fenómeno que traerá esperanza a millones de franceses y europeos hartos de ser despreciados, desposeídos y desesperados. Lo mismo ocurre en Italia, donde la primera ministra, cabeza de lista de su partido Fratello d'Italia, está pensando a lo grande. Queremos hacer en Bruselas lo que hicimos en Roma hace año y medio, construir un gobierno de derechas también en Europa y mandar definitivamente a la oposición a las izquierdas rojas, verdes y amarillas del movimiento 5 estrellas. Una ambición reforzada por el auge de los partidos de extrema derecha en muchos países de la Unión Europea durante los últimos años. Este mapa muestra la evolución de las puntuaciones de estas fuerzas políticas en los países europeos desde 2010. En 2023, casi todos tenían partidos de extrema derecha en sus parlamentos. Al frente del gobierno en Italia y Hungría, los ultraderechistas también ocupan ministerios en Eslovaquia y Finlandia. En los Países Bajos, el líder del Partido por la Libertad llegó a un acuerdo en mayo para formar un gobierno de coalición de derechas 6 meses después de su victoria en las elecciones generales. Y en Portugal, el partido Chega logró un avance histórico durante el pasado marzo, llegando al tercer lugar por delante de la izquierda y la centroderecha. Según esta investigadora, este ascenso se explica por un contexto favorable a la banalización de las ideas de extrema derecha. Antes estos partidos estaban excluidos del campo de las posibilidades políticas. Ahora son más comunes y otros partidos han empezado a normalizarlos adoptando sus ideas. Los observadores prevén un fuerte aumento de los grupos y movimientos xenófobos y euroscépticos en estas elecciones y una reconfiguración del equilibrio de poder en el Parlamento Europeo. ¿Qué está en juego en estas elecciones y qué tanto poder ganará la derecha frente a los partidos tradicionales o por lo menos los grupos de partidos? Ese es el debate de hoy. Para eso nos acompaña desde Barcelona Steven Forti, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, él es experto en el estudio del fascismo, el populismo y la extrema derecha en el siglo XX y la actualidad. Y desde Ciudad de México se conecta con nosotros Norma Soto, docente de la Universidad La Salle y especialista en relaciones internacionales. Gracias a los dos por estar con nosotros en este espacio y gracias también a quienes nos están escuchando y siguen fielmente el debate de France 24. Recuerden que estamos en las redes sociales, mi cuenta personal es @mariaclaguirre y la cuenta de France es France24-ES. También pueden escucharnos a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Steven Forti, comienzo con usted. Bienvenido al debate. Primero que todo, hagamos una breve explicación de cómo funcionan estas elecciones, ya que están en juego 720 eurodiputados por los 27 países, pero no todos los 27 países tienen el mismo número de parlamentarios. ¿Cómo se eligen? Efectivamente, son elecciones por un lado cruciales, por el otro se desarrollan durante diferentes días según los diferentes Estados miembros, los 27 países miembros de la Unión Europea. Entonces se votará entre el 6 y el 9 de junio y los resultados se conocerán entre la noche del 9 y el día 10, ¿no? Según los diferentes países. De estos 720 miembros, corresponden a los países según tamaño y según su población un número diferente de escaños. Eso quiere decir que los países más poblados, como son Alemania en primer lugar, o después Francia, Italia y siguiendo España o Polonia, tienen un número mayor de eurodiputados comparado con países más pequeños como pueden ser Chipre, Malta, Irlanda o también Austria y Portugal.
¿Y por qué importa esto, Norma Soto? Norma, bienvenida también usted al debate de France 24. Tal como lo mencionó Steven, los países más poblados de la Unión Europea son Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y Rumania en ese orden. ¿Qué significa entonces que estos países sean los que mayor número de diputados vayan a poner en el siguiente Parlamento? Buenas tardes. La importancia que tienen ellos es que como el hecho de tener mayor número de representantes, eso hace que las decisiones se inclinen más por este respecto de estos países. Cabe considerar que Alemania y Francia han liderado mucho lo que es la Unión Europea. Por lo tanto, las decisiones que se tomen tienen muchísimo peso. De ahí que se tenga que equilibrar en torno a lo que se está manifestando por parte de las ideas y de las acciones que se están realizando. Por eso de ahí la importancia de los países que tienen mayor representación, porque pueden tomar un mayor número de decisiones. ¿Y qué implica esto, sobre todo con la relación de las políticas internas de cada país, Steven? Y se lo pregunto sobre todo porque tanto en Alemania como en España, como en Francia y también en Italia, está tomando cada vez más fuerza la derecha y la extrema derecha. ¿Cómo incidirá esto en las elecciones de eurodiputados? Bueno, por un lado, cabe remarcar que según todos los sondeos, la extrema derecha tendrá los mejores resultados de su historia. Puede conseguir el 25% de los escaños en el Parlamento Europeo. No olvidemos que la extrema derecha en la actualidad está dividida entre dos grandes formaciones, los conservadores y reformistas europeos, presididos por la premier italiana Giorgia Meloni, en los cuales está la española Vox, están los polacos de Ley y Justicia, el Partido de los Finlandeses u otras formaciones. Y por otro lado, Identidad y Democracia, donde está la francesa Marine Le Pen, está el italiano Matteo Salvini o están, por ejemplo, también las formaciones de extrema derecha del Partido de la Libertad de Austria o el Partido de la Libertad de Holanda, liderado por Geert Wilders. Esto es importante tenerlo en cuenta, por un lado, porque el peso que tendrá la extrema derecha en sus diferentes formaciones, conservadores y reformistas y de democracia, tendrá un peso en la aritmética parlamentaria para luego tener una mayoría en el Parlamento de Estrasburgo. Pero no perdamos de vista un elemento muy importante, es decir, en la Unión Europea pesan muchísimo los países principales, como se recordaba antes, y principalmente el motor franco-alemán, y después Italia, España, Polonia y también Rumanía, pero por otro lado pesan también los miembros del Consejo Europeo. El Consejo Europeo está formado por los jefes de gobierno, jefes de Estado, depende del país, de los 27 Estados miembros. Esto quiere decir que entonces no es solo la aritmética parlamentaria lo que permitirá un equilibrio político u otro, sino también los acuerdos entre jefes de gobierno o de Estado de los 27 Estados miembros. Eso quiere decir que más allá del resultado que tengamos, y aquí cierro, la noche del 9 de junio, será importante tener en cuenta los acuerdos y las reuniones que se celebrarán a lo largo del mes de junio para encontrar un encaje de bolillos en los diferentes puestos apicales, los llamados top jobs de la Unión Europea, que no es solo la presidencia de la Comisión, sino también la presidencia del Consejo Europeo, la presidencia del Parlamento Europeo o inclusive el presidente o la presidenta del Banco Central Europeo. Y más adelante vamos a debatir en mayor profundidad ese punto que usted menciona del papel que tiene realmente el Parlamento Europeo, sobre todo en contrapeso de otras instituciones federales de la Unión Europea. Pero antes volvamos sobre un punto y discúlpeme que le pida que expliquemos esto para nuestra audiencia. Es que es necesario también entender que aunque las votaciones son nacionales y los ciudadanos de cada uno de los países del bloque de los 27 elige a cada partido, luego esos partidos se conforman en agrupaciones que ya existen en el Parlamento Europeo. En este momento son 7. Usted había mencionado algunas de ellas como los conservadores y reformistas europeos y también del otro lado Identidad y Democracia. ¿Puede, por favor, hacernos un recuento, Steven, de cómo funcionan esos grupos y, sobre todo, del poder que tiene actualmente el Partido Popular Europeo, cuya líder más visible es precisamente Ursula von der Leyen? Exactamente, son diferentes los partidos que reúnen a partidos de los diferentes Estados miembros según su adscripción ideológica. Entonces, el Partido Popular Europeo es en la actualidad el primer partido y grupo parlamentario en Estrasburgo, donde hay la sede del Parlamento Europeo, pero luego hay los socialdemócratas, que son el segundo grupo en la actualidad, que reúne a partidos socialistas y socialdemócratas de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, y luego tenemos a los liberales llamados Renew Europe,
Europe, cuyo, digamos, principal líder es el presidente galo Emmanuel Macron. Luego tenemos en la izquierda los verdes y el grupo de la izquierda confederal europea, y en cambio a la extrema derecha tenemos a los conservadores y reformistas e Identidad y Democracia antes mencionados. Aquí dos consideraciones son importantes. Uno, estos grupos, o al menos algunos de ellos, pueden modificarse en la próxima legislatura. Recuerdo solamente que Identidad y Democracia se formó hace tan solo 5 años. La extrema derecha cambió varias veces, ¿no? La conformación y los miembros de sus diferentes grupos parlamentarios en las últimas décadas. Entonces podríamos tener inclusive novedades o cambios en la adscripción de algunos partidos o inclusive en la existencia y el nombre de algunos de estos partidos a escala europea. Y por otro lado, el otro punto importante es recordar que hasta la fecha la Unión Europea siempre ha estado gobernada por una gran coalición entre el Partido Popular y los socialdemócratas, a los cuales se han unido en 2019 para reforzar esta mayoría europeísta los liberales liderados justamente por Emmanuel Macron. Y esto también está en duda de cara a las próximas semanas, es decir, si se podrá mantener una mayoría similar a las de las décadas pasadas y también de la última legislatura, una mayoría europeísta que incluye partido de centro-izquierda, centro-derecha y de centro como los liberales, o si en cambio hay un cambio de equilibrios políticos. Usted menciona un punto bastante importante por el que le quiero preguntar a Norma, y es que dentro de la conformación actual del Parlamento Europeo son los europeístas los que priman. Ahora, como bien lo decía Steven, la derecha y la extrema derecha puede ganar más escaños en ese Parlamento, y también dentro de estos escaños se espera que ganen más fuerza los euroescépticos. Norma, ¿cómo explicar que personas que no creen en la formación de la Unión Europea hagan parte del Parlamento Europeo? Bueno, esto tiene que ver con las formas de pensar, las formas ideológicas, las formas de sentir, y eso hace que las propuestas que se estén desarrollando, que manifieste cada país, eso hace que pueda convencer a las masas de poder votar, de poder estar. ¿Cómo lo pueden hacer? En tanto en que ellos vean privilegios, es decir, beneficios que puedan tener al interior en aspecto social, en aspecto económico, cuál es la orientación o el rumbo que están llevando el país para que pueda haber un crecimiento y desarrollo económico, cómo se va generando esta cohesión entre los europeos natos más la cantidad de inmigrantes que está llegando y aquellos que están naciendo en Europa, pero que proceden de otro tipo de culturas. Entonces hay que tener una cohesión absoluta de ello para poder orientar todo lo que son las ideas y de esa manera poder generar lo que es un voto. Es decir, nadie puede trabajar de manera independiente, todo tiene que ser de manera conjunta, pero lo que mayor peso tiene es la forma en cómo se están manifestando las ideas y los resultados que hayan dado los diferentes partidos, las diferentes orientaciones, porque solamente ello hará que se puedan tener beneficios. Es decir, las promesas que hagan los partidos, la orientación que tengan, eso conllevará y coadyuvará a poder obtener lo que son los votos, porque si no, pensarían que se está generando el mismo proceso, las mismas condiciones, no se ven cambios y entonces por ello se busca una nueva alternativa. El peso que tienen las ideas y la toma de decisiones que dé buenos resultados para la comunidad europea, eso es lo que puede hacer que las personas puedan votar, que ellos vean un rumbo conjunto frente a la nueva realidad que tenemos con tantos cambios, con tanta incertidumbre que hay en el mundo, con procesos de conflictos de guerra, de cambios ideológicos, de un fuerte desarrollo tecnológico. Entonces eso hará que se puedan involucrar toda esta serie de personas escépticas. Usted mencionaba que lo que importan aquí son esos grupos y ese trabajo en conjunto, pero quiero que hagamos el ejercicio de ponerle rostros a esta explicación, que muchas veces es lo que más se acerca para que las audiencias puedan entendernos. Y es que si bien son los colectivos políticos y los grupos que se forman en el Parlamento los que finalmente toman las decisiones, también hay personas detrás, como por ejemplo la lideresa italiana Giorgia Meloni o la opositora francesa del gobierno de Emmanuel Macron, Marine Le Pen, y también de otro lado está por supuesto Ursula von der Leyen, que como lo decía es la cabeza más visible del Partido Popular Europeo, y también del otro lado está Emmanuel Macron y Viktor Orbán, el líder de Hungría. Estos personajes, ¿qué significan para esta elección para el Parlamento, Norma?
Bueno, es que cada uno tiene su grupo de seguidores muy fuerte, ¿no? En el caso de Emmanuel Macron, tiene ese carisma que hace que muchos lo puedan estar siguiendo y entonces han estado muchos franceses contentos con lo que está haciendo. Sin embargo, por el lado de Marine Le Pen, también ha habido este movimiento, ¿no? Con una serie de nuevos rostros, de darle una nueva visión a lo que es la Unión Europea. Han venido trabajando con momentos, entonces cada uno tiene sus grupos de coalición, sus buenos grupos de trabajo, pero hay que considerar que el liderazgo es lo que está llevando a que cada uno de ellos pueda tener una fuerza política importante. Entonces, liderazgo, el carisma, las ideas que están generando y los grupos de apoyo, eso puede orientar, pero cabe mencionar que estos grupos tienen mucha fuerza y muchos seguidores y un gran equilibrio, que es, no es tan fácil decir, me paso de un partido y apoyo a otro de manera tan fácil, no, tiene que haber esos fuertes vínculos. Algunos ya lo hacen por afinidad, otros por búsqueda de nuevas ideas, otros por lo que es una nueva renovación, otros por la cuestión de los beneficios que se están dando, pero estamos viendo ahora en Europa un nuevo contexto, un equilibrio impresionante que se está dando con un vuelco especial hacia esta orientación de derecha y extrema derecha. Y a ese nuevo contexto se le suman además dos guerras que no ocurrían desde hace décadas, que son la guerra en Gaza y la guerra en Ucrania, justo a las afueras de la Unión Europea. Steven, en medio de ese contexto internacional, ¿qué puede influir la conformación del Parlamento Europeo? Es decir, si asciende la ultraderecha y gana más poder en ese Parlamento Europeo, ¿pueden cambiar las políticas exteriores del bloque o eso no incide para nada? Creo que no va a incidir en cierta razón. Antes hablábamos de las diferencias dentro de la extrema derecha y, por ejemplo, la existencia de dos grupos, los conservadoristas e Identidad y Democracia. Según los de Identidad y Democracia, donde están, por ejemplo, Le Pen, Salvini u líderes de la extrema derecha europea, han sido en el pasado y mantienen todavía unas actitudes más bien rusófilas, es decir, han mirado con interés, atención, como un posible aliado a la Rusia de Putin. En cambio, en el grupo de los conservadores y reformistas europeos, donde está la citada Meloni, por ejemplo, está el partido español Vox o los polacos de Ley y Justicia, en cambio las posiciones han sido generalmente atlantistas, es decir, a favor de las políticas de la OTAN, ¿no? De la Alianza Atlántica y muy cercanas a Estados Unidos. ¿Esto por qué lo digo? Porque la apertura que se está haciendo desde algunas figuras del Partido Popular Europeo, incluso la actual presidenta de la Comisión Europea, la popular alemana Ursula von der Leyen, es hacia la extrema derecha atlantista, en primer lugar la presidenta del Parlamento del gobierno italiano Giorgia Meloni. Es decir, parecería que si hay una extrema derecha que es atlantista, que quiere seguir enviando armas a Ucrania, que tiene buenas relaciones con el gobierno israelí de Benjamin Netanyahu, entonces la extrema derecha parecería ser supuestamente menos peligrosa y más moderada, lo que desde mi punto de vista no es cierto. Siguen defendiendo las mismas políticas identitarias, xenófobas y ultranacionalistas, además de conservadoras a niveles, digamos, de la concepción de la vida y de la sociedad. Pero bueno, este es el escenario en el cual estamos. ¿Esto por qué lo digo? Porque respondiendo a tu pregunta, si entonces una parte de la extrema derecha puede llegar a tocar poder en Bruselas tras las elecciones de este fin de semana, sería la extrema derecha atlantista. Y entonces esto implicaría que, aunque hubiese un cambio de equilibrios políticos, las líneas de la política, digamos, internacional, de las relaciones internacionales de la Unión Europea y de la futura comisión que tomará posesión después del verano, pues no cambiarían mucho en este sentido. Y usted también menciona algo que se nos quedaba también en el tintero y es ¿por qué importa el Parlamento Europeo? Usted afirma que la conformación de los nuevos eurodiputados no incidirá de manera directa en esas relaciones internacionales precisamente porque podría tomar más fuerza esa derecha que sí respalda a Ucrania en este caso. ¿Por qué importa entonces ese Parlamento?
Bueno, el Parlamento evidentemente importa porque es donde se tienen que votar los diferentes nombramientos, donde, digamos, se lleva adelante la legislación y los programas de la Unión Europea. Pero no perdamos de vista justamente eso, es decir, ha habido en los últimos años se ha otorgado un mayor poder al Parlamento Europeo, pero el funcionamiento de la Unión Europea es también como una confederación de estados, donde los estados nacionales tienen un peso y frente al Parlamento Europeo hay otro organismo, que es el Consejo Europeo, formado justamente por los presidentes de los gobiernos de los 27 Estados miembros. Y entonces se tiene que pensar, por ejemplo, que el acuerdo sobre la futura o el futuro presidente o presidente de la Comisión Europea sea nuevamente Ursula von der Leyen, que tiene en parte las posibilidades de seguir al frente de la Comisión, o sea, otra personalidad, pues se pacta inicialmente en el Consejo Europeo. El nombramiento que ahí se hace luego pasa en cambio al Parlamento y entonces tiene que haber también una mayoría parlamentaria en Bruselas y entonces se tiene que conformar una mayoría entre los diferentes partidos que nombrábamos anteriormente. Entonces el Parlamento tiene peso, tiene poder, pero evidentemente este poder se reparte también con el Consejo, es decir, con los Estados miembros. Hago un último apunte en este sentido para que los oyentes puedan entender mejor esta relación. Una vez elegida la presidencia de la Comisión Europea, se tendrán también que elegir los miembros de la Comisión Europea, que vienen a ser en la práctica dentro de la Unión Europea una especie de ministros, ¿no? Del gobierno, es decir, de la Comisión. Los miembros, los comisarios, hay 27 comisarios, uno por cada país miembro. Entonces es el gobierno de cada país que elige, propone un nombre a la presidencia de la comisión para que este sea el comisario italiano, el comisario español, el comisario irlandés, el comisario belga, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta para entender digamos, cómo se comparte el poder en la Unión Europea entre el Consejo, y es decir, los gobiernos de los países miembros y los parlamentos, que está formado por 720 miembros elegidos a sufragio universal por todos los ciudadanos de la Unión. Y aquí añadir, y es que el Parlamento Europeo es el único organismo europeo que se elige con voto directo. El resto de los organismos, como usted bien lo mencionó, son a través de diferentes nombramientos que, en teoría, sobre todo la Comisión Europea, debería responder esa presidencia al grupo que gane las mayorías en el Parlamento Europeo. Por ende, el voto que hagan los ciudadanos entre este 6 y 9 de junio podría incidir de alguna manera en la elección de quién presidirá la Comisión Europea. Sin embargo, Norma, esto no siempre se ha respetado y de hecho vimos en 2019 cómo Ursula von der Leyen ganó y fue elegida por encima de quien era el líder del Partido Popular Europeo de ese momento. Pero explíquenos más allá de esto, ¿por qué en estas votaciones para eurodiputados la participación es tan baja? Bueno, la cuestión de que haya elecciones que no sean tan participativas es por el desgaste de los diálogos que se están dando, porque no hay como que una credibilidad, como que no están viendo lo que son los resultados, o hay otro grupo que podría decir, para mí hay beneficios, yo estoy bien con lo que está sucediendo, estoy de acuerdo con la toma de decisiones que se está dando. Entonces, son múltiples razones por las cuales una persona se puede volcar a votar o no votar, a reservarse o no, porque puede pensar de esto, como yo decía, de una perspectiva que Úrsula está funcionando bien y entonces pueden seguir las cosas de esta forma, o porque la estructura que se ha venido dando en el Parlamento y la cuestión de lo del Consejo ha generado esa cohesión y estamos como que contentos o conformes con lo que está pasando y por eso algunos se abstienen. Entonces, los que están conformes, los que quieren un cambio, los que dicen me abstengo, tengo esa nulidad. Entonces, cada cabeza es un mundo. Cuestiones ideológicas son impresionantes. Cabe mencionar que hay mucho europeo que ya es nacionalizado, que procede de otra cultura y todo ello, que está al interior ya de Europa viviendo de manera constante y quizá no se identifica con toda esta serie de procesos, por eso es que también se mantiene como con esa reserva. Entonces, las razones son múltiples, son muchas situaciones por las cuales una persona puede votar o no, y esto hace que, bueno, no se puede
obligar, ese es algo, una libertad que se tiene, pero siempre es importante ver los resultados por la orientación que se va a seguir dando, por las directrices que se van a seguir estableciendo y todo. Y cabe mencionar que como el Parlamento Europeo tiene esa autoridad supranacional, de ahí la importancia de poder generar pues todas estas votaciones, toda esta cohesión y que se puedan elegir pues a todos los representantes. ¿Y cómo explicar entonces, Norma, ese ascenso de la derecha y la ultraderecha, no solo en cada uno de los 27 países de la Unión Europea, sino ahora en las elecciones parlamentarias, que como bien lo decía Steven, las más recientes encuestas estiman que el grupo de los conservadores y reformistas podría ser la tercera coalición más votada después del Partido Popular Europeo y los socialdemócratas? Pues por una cuestión de identidad. Sobre todo por ello, por los afines que yo pueda tener, por desde mi perspectiva, qué tantos beneficios yo pueda obtener, que lo están viendo como una alternativa frente a todo este contexto que mencionábamos hace rato que hay en el mundo, al interior de la propia Europa. Entonces ello está volcando, está orientando. Cabe mencionar que todo tiene pues como un auge, luego viene una especie de declive, luego viene otra vez esa recuperación. Entonces en este reacomodo de fuerzas es en donde los conservadoristas y reformistas están tomando mayor fuerza, mayor poder, pese a que hay un grupo pues que se mantiene atrás, que está un tanto apático y que no ha votado. Entonces, por ello es que estas alternativas pues se están generando. En esta cuestión de las votaciones y la parte política, todo de momento es como una incertidumbre que poco a poco se va estableciendo. Es como si estuviéramos armando un rompecabezas para que al final ya quede establecido y bueno, ahorita estamos viendo este vuelco, este cambio, esta serie de situaciones que se están dando, que siempre se espera que obviamente sean pues para mejorar. Usted dice entonces que una de las causas es que se nutren de esa identidad nacional y que obedece también a unos ciclos de subidas y bajadas, en este caso una subida del populismo y los nacionalismos. Steven, ¿cómo explica usted el auge de la derecha y la extrema derecha en estas elecciones parlamentarias y más allá de la causa, cuál cree que sea la consecuencia para el bloque? Bueno, por un lado hay que remarcar que yo no veo en este momento ciclos de subidas y bajadas. La extrema derecha lleva al menos 2 décadas subiendo de forma prácticamente ininterrumpida en Europa. Estamos en un ciclo largo de avance de fuerzas de extrema derecha, ¿no? Y esto no vale solo para Europa, en este último tiempo lo hemos visto también en el continente americano. Las causas son tanto las razones, digamos, más identitarias, pero también la que se llama en inglés cultural backlash, es decir, la reacción cultural a una serie de fenómenos que se han dado en las últimas décadas, como el aumento de las migraciones de población de origen no extranjero que ha llegado al continente, o el tema, digamos, de una serie de avances en derechos civiles que una parte de la población rechaza y la extrema derecha capitaliza. Por otro lado, hay el aumento de las desigualdades, sobre todo tras la crisis económica de 2008-2010, con una serie de políticas que han conllevado a la ruptura del ascensor social y, digamos, la falta de expectativas sobre un futuro y un horizonte esperanzador para muchos ciudadanos y ciudadanas. Y por último, hay una debilidad del modelo de democracia liberal, un aumento de confianza entre la ciudadanía, digamos, una atomización de la sociedad en ese sentido y una debilidad de los partidos tradicionales. Todos estos elementos al miedo, digamos, a la incertidumbre que mucha gente percibe de cara al futuro y al mundo en el cual vivimos, lleva a muchos millones de personas a escoger la papeleta de partidos que se declaran anti-establishment, en contra del sistema y que dicen quererlo cambiar todo. Y esto explica en buena medida en Europa, pero también en América, por qué la extrema derecha ha subido tanto. Estas son las causas. Por lo que concierne, en cambio, a las consecuencias, ahora el sistema es un sistema complejo, un encaje de bolillos entre, ¿no?, el Parlamento y el Consejo y los gobiernos. Entonces, el cambio, yo no creo que próximamente, aunque la extrema derecha consiga alrededor de un 25% de los votos a nivel europeo, no conlleve un cambio radical. ¿Esto pero qué quiere decir? Quiere decir de todos modos que la extrema derecha empieza a tocar poder, en que empieza a ser más legitimada, más normalizada. Es lo que estamos viendo en muchos países miembros, a partir de Italia, pero ya antes Hungría, también Finlandia, también Suecia, también recientemente
los Países Bajos. ¿Y esto qué implica? Implica que una serie de políticas ultranacionalistas, ultraconservadores en el plan de los valores, que ponen en cuestión el mismo modelo de democracia liberal, inclusive la separación de poderes, el pluralismo informativo, vamos avanzando en Europa y podrán poco a poco, sobre todo si por parte de los populares, es decir, del partido de la derecha tradicional, sigue habiendo esa apertura, esa, digamos, mano tendida, una danza. Si todo eso pasa, pues el modelo mismo, desde mi punto de vista, a medio largo plazo, de democracia liberal y plural, está en entredicho y está en riesgo. ¿Está en riesgo también para usted, Norma, la democracia liberal como lo plantea Steven? Y sobre todo, ¿podría entonces el Partido Popular Europeo verse forzado a negociar con esos grupos de ultraderecha dentro del Parlamento? Sí, sí, obviamente coincido completamente con mi colega, efectivamente, de toda esta serie de cambios que se han dado. Y sí, y al final, a partir tiene que haber una negociación que coadyuve, que lleve a que las fuerzas se puedan seguir manteniendo, que pueda ir creciendo y todo. Y un punto muy importante que mencionaba a mi colega, el profesor Steven, es esto. Las cuestiones sociales, la pobreza, los cambios, la inclusión de todos los extranjeros que están llegando y todo ello. Entonces eso hace ver que hay muchos problemas por resolver, hay muchas situaciones que hay que darle un nuevo giro. Entonces por ello las orientaciones políticas tienen que ver todo ello. Es decir, estamos en el poder, pero también tenemos toda una carga de tarea que realizar en todos los aspectos económicos, políticos, sociales, culturales, científicos, tecnológicos, climáticos. Entonces hay que generar toda una serie de cuestiones y trabajar de manera conjunta pues para ir dando solución a esto, que a veces la realidad rebasa por mucho las acciones que se puedan estar dando o las leyes o lo que se esté generando. Pero lo más importante que siento yo aquí, como lo mencionaba y ha explicado muy bien el profesor Steven, es esto, la parte social, que es en donde realmente se ve toda la toma de decisiones que se hace desde arriba para ver los beneficios que se están generando abajo. Porque Europa también hay que considerar, es un bloque de países muy visitados a nivel internacional y bueno, hay que mantener políticas y estructuras que mantengan también todo este fuerte vínculo, pero cuidando esta parte sociocultural. Y precisamente allí hay una vieja pugna entre los miembros de la Unión Europea, quienes afirman que las políticas nacionales deberían tener mayor peso y mayor importancia que las políticas comunitarias, que son las que son prevalentes. Steven, ante la llegada y cada vez el mayor poder que tiene la ultraderecha y los nacionalismos en Europa y en la Unión Europea particularmente, ¿esto podría estar en riesgo? ¿Podría cambiar la Unión Europea como la conocemos hoy? Bueno, potencialmente sí. Lo digo basándome en lo que afirman y lo que defienden algunos líderes de los partidos de extrema derecha, como las antes citadas Giorgia Meloni, Marine Le Pen o el húngaro Viktor Orbán, que no lo olvidemos, ha instaurado un modelo de autocracia electoral en Hungría. Es decir, Hungría ya no es una democracia plena, sino es un régimen prácticamente pseudo autoritario y autocrático. Bien, estos líderes en el modelo de Unión Europea que defienden no es el modelo de una unión política, que es el camino que se está intentando recorrer en los últimos años. El proceso de construcción de la Unión Europea no es un proceso, no lo olviden quienes nos están viendo ahora, no es un proceso terminado, es un proceso que se está llevando a cabo durante varias décadas y que ha ido progresivamente, ¿no? Con, digamos, pasos en adelante y a veces pasos atrás o frenazos, se ha ido progresivamente hacia una mayor unión, que ha empezado como una unión económica y monetaria y comercial y que está yendo adelante hacia una unión no solo bancaria, sino también política. Bien, estos líderes de extrema derecha están absolutamente en contra de una mayor unión. Han hecho un cambio, eso sí. Si hace 10 años, cuando se celebró el referéndum británico que marcó el Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Marine Le Pen o los otros líderes de la extrema derecha defendían también la salida de sus países de la Unión Europea y el fin de la moneda comunitaria, el euro, defendían el Frexit y el Italexit para Francia e Italia, por ejemplo, es decir, el desmembramiento de la Unión Europea. Hoy en día, en cambio,
porque están más fuertes, tienen conciencia de poder cambiar los equilibrios, dicen que quieren reformar la Unión Europea. Pero su reforma realmente es un paso atrás, un retroceso, una contrarreforma. Es decir, su modelo sería el de una confederación de estados soberanos. Es decir, le gustaría que se devolviese una parte de la soberanía que hoy en día los estados han cedido a la Unión Europea y esa soberanía volviese a los estados miembros, es decir, a los gobiernos. Y eso evidentemente sería un tema muy preocupante y muy grave, porque no olvidemos cómo está el mundo hoy en día. El mundo está formado por grandes, llamémosles así, imperios, grandes países como Estados Unidos, como China, como Rusia, etcétera, que juegan un papel en un mundo que es siempre más globalizado. Si la Unión Europea se debilita, la Unión Europea vuelve, digamos, atrás en su proceso de integración política y se convierte en una simple confederación de Estados que se puede poner de acuerdo sobre el comercio, las fronteras o con mucho la defensa común, pues entonces la Unión Europea deja de ser un actor estratégico con posibilidades de jugar un rol importante en el futuro. Ya veremos entonces qué pasa con el bloque comunitario y sobre todo cómo avanzan estas elecciones del Parlamento Europeo. Steven Forti y Norma Soto, gracias por acompañarnos en el debate. Lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero les agradezco su participación aquí en este espacio y también le agradezco a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera, encargada de los invitados. Ustedes sigan con nosotros.